uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 10 minutos para fijar posicionamiento. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Adelante, senadora. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la buena intención que permea en este dictamen, pero estamos aún más convencidos de que el trabajo conjunto de este Pleno puede ayudar a transitar de una buena intención, susceptible de mejoras posteriores, a construir la reforma que hoy necesita el país, merecedora de un reconocimiento general y sostenido en el tiempo. Por convicción, por nuestra historia y por nuestra vocación social, el Grupo Parlamentario del PRI nunca ha sido un obstáculo para el reconocimiento, la protección y la ampliación de los derechos de los mexicanos, especialmente aquellos orientados a la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Pero también, por tener visión de Estado, proponemos a esta Asamblea algunos cambios que consideramos necesarios para maximizar los beneficios potenciales de esta propuesta de reformas. Nuestra posición es clara. Consideramos que este dictamen, esta reforma sobre derechos sociales, debe verse más como un punto de partida que como un punto de llegada. Hablamos de un nuevo punto de partida para el constitucionalismo mexicano, porque contempla los primeros derechos específicos para algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Y también hablamos de un punto de partida hacia un más amplio e integral reconocimiento de derechos sociales para el siglo XXI, enfocados a las personas particularmente vulnerables por no haber tenido acceso a los beneficios de la seguridad social. Sin duda será un avance, por ejemplo, si la Constitución garantiza una beca para estudiantes en situación de pobreza, pero llegaríamos mucho más lejos si la Constitución garantizara especialmente a esos estudiantes el acceso a los servicios educativos y al sistema de becas que ya existe. Sería un avance garantizar en la ley fundamental un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, pero llegaríamos mucho más lejos si reconociéramos en el artículo 4 de la Constitución el derecho a la accesibilidad y ordenáramos al Estado velar por el principio de igualdad de oportunidades en sus políticas públicas. Así, reconociendo derechos y no solo sustentando programas sociales, que en aquellos encontrarían el más sólido sustento, llegaríamos tan lejos como todos queremos. En resumen, sin duda, avanzaremos y constitucionalizamos algunos programas y algunas políticas públicas, pero avanzaríamos mucho más si lográramos constitucionalizar los propios derechos. Porque los derechos tienen una vocación universal y deben envolverse en una rigidez jurídica lo suficientemente robusta como para permanecer a lo largo del tiempo con la máxima jerarquía normativa a través de su incorporación en la Constitución. Por su parte, las políticas públicas deben contar con objetivos medibles y evaluables, y los programas sociales con reglas de operación específicas, así como con la flexibilidad necesaria para adecuarse a las cambiantes circunstancias por las que atraviesa nuestro país, circunstancias que pueden ser demográficas, presupuestales, tecnológicas o incluso logísticas. Es verdad que los grupos vulnerables pueden verse beneficiados por apoyos económicos directos, pero ciertamente no es todo lo que debemos hacer y el Estado no puede perder esto de vista. El derecho social sustenta la prestación concreta, sin que la prestación pueda constituirse en el derecho social amplio que se busca reconocer y garantizar. El rendimiento de los estudiantes merece ser incentivado con becas, sin ninguna duda, pero también todos los estudiantes requieren escuelas con infraestructura digna, maestros bien pagados y bien capacitados, por ejemplo. Claro que los adultos mayores sin acceso a la seguridad social necesitan de la solidaridad económica, pero también requieren de servicios públicos como la atención especializada en salud o espacios de recreación propios y accesibles. La pregunta es cómo compaginar todos estos elementos en derechos integrales, de alcance universal y que garanticen las diferentes necesidades para el desarrollo de cada persona. Sin duda vamos en una buena dirección, pero insisto, aún no llegamos.
No podemos dejar de señalar dos preocupaciones muy concretas que quisiéramos que este Senado siguiera trabajando. La primera tiene que ver con la viabilidad presupuestal de estas prestaciones sociales que se busca constitucionalizar. Porque podemos caer en la situación en la que haya recursos disponibles hoy, pero no necesariamente los haya mañana, y convertir así los derechos en meros principios aspiracionales, cuando en realidad deben ser prestaciones exigibles. La segunda tiene que ver con las afectaciones que este dictamen puede tener sobre los recursos presupuestales de las entidades federativas. Como representantes del Pacto Federal, debemos cuidar que las entidades puedan disponer de sus presupuestos con libertad y en coordinación con el Gobierno federal, sin que la Federación termine comprometiendo su capacidad para atender las necesidades y prioridades locales. Honorable Asamblea, los derechos sociales son uno de los grandes orgullos de la historia del México moderno. Nos colocaron a la vanguardia del constitucionalismo global y fueron el semillero de grandes instituciones. Sabemos en el Grupo Parlamentario del PRI que esta reforma al artículo 4 tiene una aspiración similar, la de ser un hito, un referente de nuestra historia social, política y constitucional. No obstante, el voto parlamentario no puede otorgarse sobre intenciones, sino sobre textos concretos, sus implicaciones y alcances. Por ello, en nuestro grupo parlamentario, cada senadora y cada senador valorará el sentido de su voto con base a una decisión personal respecto de si se coincide o no en lo general, pero sobre todo en lo particular, con esos alcances y con esa posibilidad de que esta constitucionalización garantice en el tiempo lo que queremos lograr, un acceso pleno para los grupos más vulnerables a todos los derechos y prestaciones que nuestro constitucionalismo requiere. Para poder concretar el espíritu de este dictamen, es necesario entender, como en otras ocasiones lo hemos hecho, que nuestro papel como Senado consiste en aprobar la reforma que necesita el pueblo de México, sin que necesariamente pensemos en las prioridades de ningún gobierno. Una amplia mayoría, es más, estoy segura, la totalidad de los grupos parlamentarios han posicionado a favor de avanzar derechos y garantías por medio de una reforma al texto constitucional. Por ello, los exhortamos a considerar estos planteamientos como verdaderas intenciones de fortalecer este dictamen y de conceptualizar los derechos que sustentan los programas de esta administración. No sería la primera vez que las fuerzas políticas que estamos en este Senado avancemos al mismo paso y en la misma dirección. Ya lo hemos logrado en otras ocasiones y podemos volver a conseguirlo. Los grandes cambios sociales demandan precisamente grandes coaliciones sociales. En este caso, esa coalición puede comenzar a construirse desde el Congreso, específicamente desde el Senado, como ya lo hemos hecho, construyendo acuerdos y consensos. Pensemos en la solidez del reconocimiento de derechos para que las políticas y los programas sociales transiten con eficacia por nuestra vida institucional a través del tiempo y no solo durante 4, 5 o 6 años. Las piezas de esta coalición ya están ahí presentes en semilla en este dictamen. Ahora podemos ensamblarlas con el diálogo, el debate y la visión progresista que caracteriza a este recinto parlamentario en sus mejores momentos. Muchas gracias.